Bueno, en este territorio específico acá, lo que es el territorio Mapuche Huilliche, de la Futa Huillimapu, digamos, cuando hablamos de Valdivia al sur, y específicamente acá en la ribera norte del Huenuleufu, el río Bueno, fue una época de mucha resistencia, de mucha guerra, hasta finales de finales, la última década de 1700. Ya a partir de 1770 comienzan a ingresar las primeras misiones al territorio y la instalación de las misiones franciscanas, que comienzan a hacer un trabajo ya de evangelización, y ya a partir de 1792, 1793 se instalan ya misiones en todo el territorio mapuche huilliche, y a raíz de eso comienza una pérdida gradual o paulatina del idioma mapuche huilliche. Nuestros antiguos no los dejaban hablar el mapuzungún, el chezungún, fueron castigados. Entonces, por ejemplo, desde mi experiencia, mis abuelos ya no hablaban el mapuzungún, el chezungún. Mi bisabuela, tengo una bisabuela que mi papá recuerda que lo hablaba, pero eso hace muchos años atrás, entonces yo nunca supe qué era Xau, qué era Ñuque, Xaltumay, Mañum. Entonces existe una pérdida importante de lo que es nuestra lengua materna en el territorio. Mapuche que kimal pipe, ka mapuche realizon da ka meli, feita feimu da Mañumu pina ti kom mai manda malepa. Ka ya porque kuimu. Mai wala pipili pare penser porque fui eu feira. Feira wala porque fui eu ora ni ko ora meu ni ya kami. Une. Shem dongken. Une. Une. Nyuruknyen. Okay, tenho kami. Okay, tenho kami. Usapken tenyurukameu. Mary Mari Mary Mari kayo di Bantumen. Ayun kulay tanyi melipan. Chipachi taun meu kimentu. No sé, o sea, no sé, nosotros allá en Mantilhue, al menos de parte de mi abuelo, era mayor de Lipún, ¿ya? Pero nunca él nos habló en mapuzungún. Sí, nos hablaba mucho de nuestro ñen mapuquintuante de acá, que es el ñen que nosotros nos regimos bajo su forma, y siempre supimos más de los lepunes, porque en mi territorio se hace lepún. Entonces, de repente, la generación ya que somos los nietos, tuvimos un despertar. Nuestros tíos poco, pero nosotros ya no somos tan jóvenes tampoco, no somos tan buenos, pero hemos tenido un despertar al mundo mapuche y cada vez estamos más interesados en aprender, en saber, en compartir. Aquí, cuando yo era chica, casi nadie sabía nada, hacían huechipantu, pero lo que más sabía los profes, los quimeltuchefes de la escuela, que hacían huechipantu, pero eso no más sabía. Pero ahí llegó gente hablante y ahí empezó más profundo a saber más, porque ya hay más saber de diferentes haces igual. Creo que en nuestro territorio todavía estamos faltos de eso porque nacimos sin saber nada, al menos yo.
siempre miré ahí hacer un curso, hacer un internado intensivo como esto. Es mi primera vez, pero estoy muy feliz. Hay un culé en Tamipiuque. Sol pinita tafachi guru ak mai castor. Pinita kainita panai. Tipo nie jest mi. Ciebie nie mnie, ni kuikio. Y bueno, posteriormente viene la etapa de 1840 en adelante de la colonización alemana acá en el territorio, que fue muy fuerte, donde hubo mucha discriminación, mucho racismo. También en esa misma época el Estado chileno comienza a tomar más el control, a instalar sus instituciones y se instalan las escuelas también, donde se fue prohibiendo hablar el mapuzungún o el chezungún y imponiendo la chilenización acá en el territorio. Desde chiquitita mis padres me fueron enseñando algunas palabras, los números, tregua, ñarqui, pero hace por lo menos casi unos 10 años que yo vengo asistiendo a los distintos Coneltun que hacen Mapuzungún Letuaín para poder recuperar mi lengua, para poder recuperar todo este conocimiento. Por tal motivo estoy muy agradecida con la organización y ha sido la forma en donde yo he podido volver a recuperar mi Mapuzungún. Ha sido muy completa en el sentido como de que el lenguaje ha logrado como engarzarse con las prácticas del vivir. Mari papai kumelekan Mai lamien kumelekan. Elmikai lamien. Cekafe kume akuyu tanya palu insyu nilai wasaki kumu tanya rukumu. Y eso es algo como que si lo miramos pedagógicamente podemos decir que genera un aprendizaje significativo, pero si lo miramos como desde otra mirada, desde el moñén, por ejemplo, es lo que da sentido a este aprendizaje. No queremos aprender a hablar mapudungún para decir cualquier cosa en mapudungún, sino que queremos hacerlo para recuperar una forma de habitar la tierra. Yo y mis hermanas, yo también tengo a mis hermanas que también han venido a Coneltun, nos han nutrido con este deber de que tenemos como nuevas generaciones de recuperar todo el mapuche monguén. Romeo maño me dio la mienta mi feita hacia el mai. Feita me le puan tati la mienta. Yo kumet un gutati, kumet mi penepual, huelu feula, amule tufa, huiño le payan. Felei la mienta, felei. Uyulan tú no me toayu la mienta. Felei la mienta. Pero que ya chacha. Pero que ya también. En nuestra comuna y en algunas comunas aledañas ya no existe ningún hablante de chezungún o mapuzungún. Por lo tanto, hoy día nosotros como
como jóvenes de este territorio, tenemos el deber de volver a hablar nuestro idioma, nuestro mapuzungún, también para poder dejarle a nuestro huelloyuma, a nuestras futuras generaciones. Ese es el motivo principal que nos motiva hoy día a estar trabajando en la realización de este Coneltún, y también durante el año venimos trabajando en los Kimeltún, acá a nivel local. Tañi reima chacha. Como ley. Felei. Tremolei como. Chacha matetún. Mai matetuan. Volver atrás, por así decirlo, con todo lo que nuestros ancestros perdieron, con todo lo que fue quitado finalmente porque no fue voluntario. Entonces nos interesa mucho revitalizar para poder sanar también nuestros ancestros, para poder sanar a las generaciones que vienen, para poder sanarnos nosotros y tener un reencuentro con ese kimun y con nuestra lengua. La mien akun fachantu tami ruca, mange papeyu y alu guillatún, tañi chuchu Magdalena. Ah, güey, ñaña, ¿cómo es un gu? ¿Qué muela guillatú, güey? Tañi mapu, folilche mapu meu, mule que fui tañi chesquilla. Por lo menos las personas que llegaron en el grupo básico no sabían mucho o casi nada en realidad. Algunos todavía era la primera vez que participaban en un curso de mapuzungún. Dani, Wenei, Alicia, Ingei, ¿ya? Uno puede leer mucho, pero si no tiene sugún, perder la vergüenza a hablar, que uno de repente pronuncia mal, te corrijan, pero ha sido para mí maravilloso. El profesor Álvaro que me tocó, contenta con él, feliz de haberlo conocido, una persona simple, sencilla, amable, un mapuche en todo su esplendor. Y ayer lograron hacer una presentación, no solamente de ellos, sino que de una tercera persona, entonces ya como que se notó el aprendizaje, ¿ya? Así que, fe motel. Cualquier plamuguillén, el meguillín de pechín, su meso mutati. Uy, fíjate, que huitache, huichaco, tú que huitache, pantepo de ti, pengueto la itache. Petanchin de ti, país de pantepo, cama cuchitanchin, peta peimuta, cachaco, país de pechín. Pero tú del país de ti, petenimos, pero piuquel, bueno. Sí, tenemos mucha esperanza de poder levantar este trabajo. Ya el día de hoy, finalizando nuestro Coneltún, nos damos cuenta que existe gente que nos reencontramos con gente que está interesada, tenemos fuerza para poder levantar esa pérdida de identidad finalmente que existe también en el territorio, porque así como perdemos la lengua, también perdemos nuestra identidad al no saberla, al no reconocernos. Entonces nosotros estamos esperanzados y con mucha fuerza para seguir adelante con todo este trabajo. Entonces tenemos un gran trabajo que hacer. Lo importante es que ya estamos empezando con ello. Este trabajo, si bien la organización siempre es compleja, agota, pero igual nos deja una gratificación porque se pudo hacer. Shimai inchinta mule painta tuja inchinta weño tui tai moñe mapuche moñe mapuse muy café hemo inchinta menturin tuhashi chabón weño tuam tai kuifiki sumu mapuche kimon mapuche moñe.
Bueno, también dar las gracias. Rumé Mañón, Muguyinta, Peñi, Pulamien, Puquimelfe, Puchilcatuje, Cupalo, Filquelos Mapumo, Filquel el fútbol. Dar las gracias igual a los Quimelfe, Mapuzungoletoaín, a los Chilcatufe, tanto de acá del territorio como de distintos puntos del Gualmapu y del país Chile, que llegaron a revitalizar, a trabajar, a conocernos en este Chabún. Rumé Mañón.